Buenas noches y bienvenidos. En el mundo acelerado de hoy, puede ser difícil mantenerse al tanto de los eventos importantes que dan forma a nuestro planeta. Desde conflictos geopolíticos hasta crisis humanitarias y avances científicos, cada día trae consigo una serie de historias nuevas que exigen nuestra atención. Es por eso que estamos aquí para brindarte un resumen conciso y informativo de 15 noticias internacionales impactantes que necesitas saber. Nuestro objetivo es ir más allá de los titulares y profundizar en los detalles cruciales, brindándote el contexto y el análisis necesarios para comprender el impacto de estos eventos. Acompáñenos mientras exploramos las historias que están captando la atención del mundo, desde las calles de Barcelona hasta los pasillos del poder en Washington y Bruselas. Prepárense para estar informados, comprometidos y, sobre todo, conscientes del mundo en constante cambio en el que vivimos. La ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, se ha convertido en un campo de batalla. El M23, un grupo rebelde, se enfrenta al ejército congoleño en una lucha brutal por el control. Los informes iniciales indican un número de muertos escalofriante, que se teme que supere el centenar. Imaginen la desesperación, familias atrapadas en sus hogares, el sonido de los disparos resonando en las calles, sin saber cuándo terminará la violencia. La ayuda humanitaria es esencial, pero la lucha dificulta la entrega de suministros vitales. La ONU pide un alto el fuego, un rayo de esperanza en medio de esta tragedia. ¿Lograrán las negociaciones detener el derramamiento de sangre? La comunidad internacional debe actuar con decisión para proteger a los civiles y encontrar una solución pacífica a este conflicto. Un nuevo estudio plantea una pregunta inquietante: ¿qué pasaría en caso de una tercera guerra mundial? Los expertos han analizado la autosuficiencia energética, la producción de alimentos y otros factores para determinar qué países estarían mejor preparados para sobrevivir a un conflicto global. Los resultados son alarmantes para algunos, incluyendo a España, que se encuentra en una posición vulnerable. La posibilidad de una guerra nuclear es aterradora, y este estudio nos recuerda la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional para evitar una catástrofe. En un mundo interconectado, la seguridad de una nación está ligada a la seguridad de todas. La prevención de conflictos debe ser una prioridad absoluta para los líderes mundiales. El cielo azul sobre Washington se tiñó de tragedia cuando un avión de pasajeros y un helicóptero militar chocaron cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. 64 almas a bordo del avión, y aún no se han encontrado supervivientes. Las imágenes del lugar del accidente son impactantes. Restos esparcidos por un área extensa. Equipos de emergencia trabajando incansablemente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas de esta tragedia. Mientras tanto, las familias de las víctimas se enfrentan a una pérdida inimaginable. Nuestros pensamientos están con ellos en estos momentos difíciles. En las calles de Barcelona, la tensión aumenta a medida que los residentes se enfrentan a la policía para detener un desahucio. La Casa Òrsola se ha convertido en un símbolo de la crisis de vivienda que afecta a muchas ciudades españolas. Familias enteras se enfrentan a la pérdida de sus hogares debido a la especulación inmobiliaria y la falta de viviendas asequibles. La indignación de los manifestantes es palpable. Exigen soluciones reales a un problema que afecta a miles de personas. El derecho a una vivienda digna es fundamental, y las autoridades deben abordar esta crisis con urgencia y determinación. Italia ha dado marcha atrás en su decisión de trasladar a 43 inmigrantes a Albania, reavivando el debate sobre la política migratoria en Europa. La solidaridad entre los Estados miembros de la UE se pone a prueba una vez más. ¿Cómo gestionar los flujos migratorios de manera justa y humana? Es una pregunta compleja sin respuestas fáciles. Mientras los líderes europeos buscan soluciones, miles de personas arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor. La tragedia humanitaria en el Mediterráneo no puede ser ignorada. Es necesario un enfoque coordinado y compasivo para abordar este desafío global. La decisión de Israel de prohibir la entrada de la UNRWA, la agencia de la ONU que brinda asistencia a los refugiados palestinos,
ha generado alarma en la comunidad internacional. Se teme que esta medida tenga un impacto devastador en la población de Gaza, que depende en gran medida de la ayuda humanitaria. La UNRWA proporciona servicios esenciales como atención médica, educación y alimentos a millones de palestinos. La interrupción de estas operaciones podría tener consecuencias catastróficas, exacerbando aún más la crisis humanitaria en la región. La comunidad internacional debe instar a Israel a que reconsidere esta decisión y garantice el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a los palestinos necesitados. En un atisbo de esperanza en medio del conflicto palestino-israelí, Hamás ha liberado a 3 rehenes israelíes en Gaza. A cambio, Israel ha liberado a 110 presos palestinos. Este intercambio de prisioneros, aunque limitado, ofrece un rayo de esperanza para la paz. Las familias de los liberados celebran su regreso, un recordatorio conmovedor del costo humano del conflicto. Sin embargo, la situación en la región sigue siendo volátil, y se necesitan esfuerzos diplomáticos sostenidos para lograr una paz duradera. Este intercambio de prisioneros podría ser un pequeño paso hacia la construcción de la confianza y la reanudación del diálogo entre las partes. Las calles de Tokio fueron testigos de un fenómeno inusual. Un enorme socavón se abrió en el suelo, tragándose una sección de una carretera transitada. Con casi 10 metros de profundidad y 40 de ancho, el socavón es comparable en tamaño a una piscina olímpica. Las imágenes aéreas del socavón son impresionantes, mostrando la magnitud de este evento inesperado. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el incidente ha causado interrupciones significativas en el tráfico y ha generado preocupaciones sobre la seguridad de la infraestructura. Las autoridades están trabajando arduamente para determinar la causa del socavón y llevar a cabo las reparaciones necesarias. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia del mantenimiento de la infraestructura y la necesidad de estar preparados para eventos imprevistos. En marzo, la Unión Europea presentará una nueva política migratoria centrada en el refuerzo de la seguridad fronteriza y la agilización de los retornos de inmigrantes indocumentados. Esta medida se produce en respuesta a la creciente presión sobre los Estados miembros para gestionar los flujos migratorios. La nueva política tiene como objetivo abordar las preocupaciones sobre la seguridad y el control fronterizo, al tiempo que se busca garantizar un trato humano a los migrantes. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia, con algunos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes criticándola por ser demasiado restrictiva. El desafío para la UE radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad y la compasión, garantizando la protección de sus fronteras al tiempo que se respetan los derechos de los migrantes. En Estados Unidos, miles de inmigrantes se manifestaron en apoyo al Estatus de Protección Temporal, TPS, un programa que protege de la deportación a personas de países afectados por conflictos o desastres naturales. La administración Trump ha anunciado su intención de poner fin al TPS para varios países, lo que genera incertidumbre y temor entre los beneficiarios. Los manifestantes, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos durante décadas y han establecido familias y negocios, piden al Congreso que apruebe una legislación que les otorgue un camino hacia la residencia permanente. Argumentan que han contribuido significativamente a la sociedad estadounidense y que deportarlos sería injusto e inhumano. El destino de los beneficiarios del TPS sigue siendo incierto mientras el Congreso debate su futuro. El Parlamento alemán ha rechazado una propuesta del partido CDU para endurecer las leyes migratorias del país. La propuesta buscaba acelerar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados y restringir la reunificación familiar para refugiados. La decisión del Parlamento refleja las divisiones dentro de Alemania sobre cómo abordar la inmigración. Mientras que algunos abogan por medidas más estrictas, otros argumentan que Alemania tiene la responsabilidad moral de acoger a los refugiados que huyen de la guerra y la persecución. El debate sobre la inmigración sigue siendo un tema candente en Alemania y en toda Europa, mientras los países se enfrentan a la llegada de un gran número de refugiados y migrantes. En la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, México, se están realizando preparativos para recibir a un gran número de migrantes deportados de Estados Unidos.
El gobierno mexicano está estableciendo un campamento temporal con capacidad para 2.500 personas. Se espera que el campamento brinde refugio, alimentos y atención médica a los migrantes que son devueltos a México bajo la política de permanecer en México de la administración Trump. Esta política obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos en los tribunales estadounidenses. La afluencia de deportados ejerce presión sobre los recursos y servicios en las ciudades fronterizas mexicanas. El gobierno mexicano ha pedido más apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a esta situación. El mundo conmemora el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, un recordatorio escalofriante de los horrores del Holocausto. Sobrevivientes, líderes mundiales y dignatarios se reunieron en el antiguo campo de concentración en Polonia para honrar a los millones de víctimas del régimen nazi. Los sobrevivientes compartieron sus desgarradores testimonios, recordándonos la importancia de nunca olvidar las atrocidades del pasado. El 80 aniversario de la liberación de Auschwitz sirve como un llamado a la acción para combatir el antisemitismo, la intolerancia y la discriminación en todas sus formas. Recordar el Holocausto es esencial para garantizar que la historia no se repita. Es nuestro deber honrar la memoria de las víctimas luchando por un mundo más justo y compasivo. China se prepara para celebrar el Año Nuevo Lunar, una de las festividades más importantes del calendario chino. Millones de personas viajarán a sus lugares de origen para reunirse con sus familias y celebrar el comienzo del Año de la Rata. Las calles de las ciudades chinas se adornan con linternas rojas y decoraciones festivas, mientras la gente se prepara para disfrutar de comidas tradicionales, fuegos artificiales y danzas del león. El Año Nuevo Lunar es un momento de alegría, renovación y esperanza para el futuro. Las celebraciones del Año Nuevo Lunar nos recuerdan la diversidad cultural de nuestro planeta y la importancia de preservar las tradiciones. Y así concluye nuestro recorrido por las noticias internacionales más impactantes de hoy. Desde la violencia en el Congo hasta la tragedia en Washington, hemos sido testigos de la fragilidad de la paz y la importancia de la justicia social. La lucha por la vivienda en Barcelona, el debate sobre la migración en Europa y la incertidumbre que enfrentan los beneficiarios del TPS en Estados Unidos nos recuerdan los desafíos que enfrentan las sociedades en todo el mundo. A medida que avanzamos, es esencial que nos mantengamos informados, comprometidos y dispuestos a alzar nuestras voces por aquellos que no pueden hacerlo. Gracias por acompañarnos.